Buenos días, mi nombre es Carlos Alonso y trabajo en el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Me gustaría aprovechar la oportunidad que nos da la Feria de la Ciencia de Jerez para hablaros sobre la arqueología subacuática. A lo largo de la historia, el mar ha sido una vía utilizada para el transporte de mercancías, para la defensa a través de barcos militares y, por supuesto, para la obtención de recursos con barcos pesqueros. Sin embargo, muchas de estas embarcaciones nunca llegaron a su destino. Temporales, accidentes, conflictos navales o batallas navales fueron origen para que hoy en día restos de estas embarcaciones se encuentren bajo el lecho de nuestros mares, nuestros ríos o nuestros lagos. Ese es el objeto de estudio del Centro de Arqueología Subacuática al que pertenezco, ubicado, como bien conocéis, en la playa de la Caleta de la ciudad de Cádiz. El primer paso dentro de lo que es la metodología de trabajo de la arqueología subacuática es intentar conocer dónde están los naufragios. Para ello, lo lógico es recurrir a las fuentes de información que nos pueden dar ese dato. Es decir, fuentes de información escrita, conservadas principalmente en archivos, fuentes de información orales, pescadores, buceadores de la zona, o también las fuentes de información cartográfica, los antiguos mapas, planos, etc. Toda esa información se va sistemáticamente explotando, investigando y se va volcando en bases de datos en las que se plasma la información más sensible, más interesante sobre cada uno de esos naufragios y, por supuesto, la posible ubicación de los mismos. Gracias a las fuentes cartográficas podemos conocer dónde fondeaban las embarcaciones, cómo eran las estructuras portuarias existentes en las ciudades, etcétera, etcétera, o incluso cuáles eran las técnicas que utilizaban los buzos de entonces para recuperar las cargas de las embarcaciones cuando se producía un naufragio. También podemos conocer aspectos como el de la construcción naval, donde entraban los barcos para reparar, donde se construían. Este ejemplo de la bahía de Cádiz, de un plano militar de Suecia, podemos ver cómo los caños mareales se utilizaban para introducir los barcos en ellos y calafatearlos, poderlos volcar y darle las cubiertas de protección que el casco necesitaba para que las maderas no se pudrieran. Toda la información de las bases de datos finalmente se pasan a unos sistemas de información geográfica que nos permiten generar mapas, planos de dispersión de yacimientos y que facilita lógicamente la labor de los arqueólogos cuando tienen que diseñar campañas de prospección para buscar esos restos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen detallada de la bahía de Cádiz donde se ubican por distintas áreas o zonas de la bahía el número de naufragios que conocemos. Sin embargo, no todos siempre podemos localizarlos. Por ejemplo, en esta imagen hay 221 naufragios que están en zona indeterminada, porque las fuentes de información no han llegado a darnos precisión. Nos dicen, se hunde frente a Cádiz, pero sin una localización concreta. Desde el área de intervención del centro es donde se diseñan las campañas de prospección, campañas que van destinadas a localizar los posibles restos de esas embarcaciones. Para ello se puede hacer un trabajo en dos fases. El primero, recurriendo a lo que son técnicas geofísicas, es decir, una serie de aparatos, normalmente utilizando técnicas acústicas, que son capaces de darnos una imagen de lo que está en la superficie o el lecho del fondo marino, o también incluso penetrar en los sedimentos y darnos una imagen o una estratigrafía de lo que está enterrado en el fondo. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen acústica de un submarino alemán hundido durante la Primera Guerra Mundial, donde, como podéis ver, se obtiene gran cantidad de detalles de la estructura. Pero además de esas prospecciones geofísicas, lógicamente, para obtener una visión directa del yacimiento es necesario realizar lo que son prospecciones visuales, es decir, con los equipos de buceo, bajar a la zona concreta donde se ubican esos restos y documentarlo desde un punto de vista gráfico, con cámara de vídeo, con cámara de foto, dibujando y tomando medidas de cada una de las piezas y generando con ello planos de dispersión de materiales. Solo en aquellos casos en los que por su importancia histórico-científica, etcétera, es necesario, se recomienda la excavación del pecio. Esta excavación consiste en la retirada sistemática y ordenada de los sedimentos que cubren el yacimiento y la documentación gráfica de todos los restos que se conservan en la zona. Una documentación que tiene que ser minuciosa para permitir ubicar en cada punto exacto
la pieza en concreto y en tres niveles, es decir, en altura, en longitud y en profundidad. Para la retirada de esos sedimentos que cubren el yacimiento nos ayudamos de una serie de aspiradoras o mangas de succión que van transportando la arena desde el lugar que está tapado fuera de la zona de trabajo. La excavación es un proceso complejo. Va desde las partes de prospección, de identificación de todos los restos que componen el yacimiento. Para ello hace falta un trabajo previo de prospección bastante detallado y minucioso, hasta todo el complejo proceso de documentación gráfica de cada una de las piezas que finalmente nos permite crear un plano de dispersión, nos permite crear una imagen tanto en fotografía como en dibujo, que veis ahí en la parte superior, de lo que son los restos que quedan de ese yacimiento. Una vez documentados por vídeo, por foto, dibujados y medido todos los elementos que se encuentran en el yacimiento, se procede a extraer aquellas piezas que son necesarias para el estudio, para un estudio más detallado del mismo o para la musealización de restos de cara a presentar a la sociedad los resultados de los trabajos y la importancia de ese patrimonio. Pero en todo ese proceso es fundamental tener cuidado con la conservación de las piezas. De tanto tiempo de permanencia en el fondo marino, principalmente marino por la presencia de sales, es necesario mantener los materiales siempre en un ambiente húmedo, para evitar que esas sales que están en el interior de las piezas cristalicen y aumenten de volumen rompiendo la pieza. Pero lo más importante de todo es que las piezas que se extraigan en ningún momento se queden sin estar húmedas. Siempre se conserven en un ambiente húmedo hasta la llegada a un laboratorio. Aquí, por ejemplo, estáis viendo los laboratorios del Centro de Arqueología Subacuática, donde desde las piezas más pequeñas, piezas cerámicas, de vidrio, monedas, etcétera, hasta las más grandes, como veis ahí, piezas de artillería, pasa por un proceso de desalación, un proceso en el que son cambiadas el agua continuamente, agua desmineralizada, y hasta que se tiene la garantía de que no existen sales en el interior de las piezas. Una vez hecha ese proceso, cada una de las piezas es sometida a un proceso de limpieza, bien químico, bien mecánico. Aquí, por ejemplo, estáis viendo cómo una pistola con concreciones de hierro en la parte externa se limpia mecánicamente hasta dejarla completamente vista todo lo que es la estructura de la pieza. El gran problema es el material orgánico. Como sabéis, un barco, hasta prácticamente el siglo XX, en un altísimo porcentaje está hecho en madera o en material orgánico. Las velas, los correajes, el cuero y todo lo que es el casco y la estructura naval son materiales orgánicos. Por lo cual, ese material orgánico que sirve de alimento para la actividad biológica marina desde el mismo momento en el que el barco naufraga, empieza a deteriorarse y alterarse. Aquí veis, por ejemplo, una imagen de un barco sueco conservado en aguas frías, gracias a lo cual hay poca actividad biológica y se ha podido conservar en gran parte de su estructura de madera y con bastante buen estado de conservación. Esto no es lo normal es que el barco empieza a desaparecer prácticamente y que solo se nos llega a conservar aquello que se entierra o que se tapa bajo fango, bajo arena. ¿Por qué? Porque en ese ambiente anaeróbico, sin oxígeno, es donde la actividad biológica menos actividad tiene, valga la redundancia, y por tanto menos altera o destruye ese material orgánico. Una vez que ha acabado todo el proceso de excavación, de conservación de los materiales, restauración y de estudio de las piezas, viene una fase también importante, que es presentar a la sociedad los resultados, llevar las piezas a los museos o realizar exposiciones con ellas. Aquí tenemos una imagen de una exposición que retuvimos en el Centro de Arqueología Subacuática con motivo de la batalla de Trafalgar de los 250 años, en la cual hicimos una actividad especial para niños con una visita teatralizada, de manera que se les facilitaba el acceso, el diálogo, el discurso, para comprender mejor qué era lo que estaba ahí expuesto. Otro tipo de actividades de difusión son las de las visitas al propio centro. Tenemos un servicio de visita para grupos, demandado principalmente por el sector educativo en distintos niveles, en las cuales pues se explica todo lo que es el proceso de trabajo del centro en vivo, en directo, en primera persona allí sobre las instalaciones y sobre los materiales.
Y también muchas veces pues a través de otros tipos de productos como son asistencias a exposiciones o por qué no a través de pequeños materiales audiovisuales como este que os estoy presentando y que espero haya servido para que conozcáis un poco más de nuestra labor. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día.